La NASA llevaba años preparando Artemis-Segon hasta el último detalle. Cada sistema revisado. Cada protocolo ensayado miles de veces. Pero cuando la tripulación cruzó al lado oscuro de la Luna, vivieron cosas que no estaban en ningún manual. Cosas que la NASA no había anticipado completamente. Y algunas de ellas todavía están siendo analizadas, porque hay una diferencia enorme entre planificar una misión desde la Tierra y estar ahí. Entre simular lo que vas a encontrar y encontrarlo de verdad. Y la tripulación de Artemis II encontró cosas que ninguna simulación había preparado completamente. Cosas que cambian lo que sabemos sobre el espacio profundo, sobre la Luna y sobre nosotros mismos. No es un fallo técnico aislado. No es un accidente. Es algo más profundo y más interesante que todo eso. Son momentos, hallazgos y experiencias que solo puedes tener estando allí, a más de 400.000 kilómetros de la Tierra, sin posibilidad de volver rápido si algo sale mal. Quédate, porque lo que encontró la tripulación de Artemis II en el espacio profundo cambia completamente cómo entendemos la exploración lunar. Y hay partes de esta historia que casi ningún medio contó con la profundidad que merecen. Primero, el contexto que necesitas. Artemis II fue la primera misión tripulada del programa Artemis de la NASA. La primera vez en más de 50 años que seres humanos viajaron más allá de la órbita terrestre. 4 astronautas a bordo de la cápsula Orión, impulsados por el cohete SLS, el más potente jamás construido por la agencia. Reed Wiseman, comandante de la misión, veterano de la Estación Espacial Internacional. Victor Glover, piloto, el primer astronauta afroamericano en una misión lunar. Christina Koch, especialista de misión, con el récord mundial de estancia más larga de una mujer en el espacio. Y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, el primer ciudadano canadiense en viajar al espacio profundo. La ruta de la misión era clara en el papel. Lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy. Salida de la órbita terrestre. Trayectoria hacia la Luna. Flyby lunar. Un sobrevuelo cercano a aproximadamente 6.500 kilómetros de la superficie. Y regresó a la Tierra. 10 días en total. Sencillo en papel. Extraordinario, en realidad. Porque lo que la NASA sí esperaba de esta misión era ambicioso pero definido. Probar el sistema de soporte vital de la cápsula Orión en condiciones reales. Verificar el sistema de propulsión y navegación en el entorno del espacio profundo. Realizar pruebas de pilotaje manual de la cápsula. Completar el flyby lunar y recopilar datos del entorno gravitacional. Y superar el récord de distancia máxima alcanzada por seres humanos desde la superficie terrestre, que llevaba más de 50 años en manos del Apolo 13, todo eso estaba en el plan. Todo eso era esperado. Anticipado. Preparado. Lo que no estaba en el plan es lo que vamos a contar ahora. El primer hallazgo inesperado ocurrió en uno de los momentos más dramáticos de toda la misión. Y es uno que casi ningún medio explicó con la profundidad que merece. Cuando la cápsula Orión cruzó al lado oscuro de la Luna, algo ocurrió que los astronautas sabían que iba a pasar en términos técnicos, pero que ningún entrenamiento los preparó completamente para experimentar. El silencio total. Durante aproximadamente 40 minutos, la tripulación de Artemis II quedó completamente incomunicada con la Tierra. Sin señal. Sin voz desde Houston. Sin datos en tiempo real. Sin ninguna conexión con el mundo que habían dejado atrás. La razón es física y no tiene solución tecnológica simple. El lado oscuro de la Luna, la cara que nunca vemos desde la Tierra, actúa como una barrera masiva entre la cápsula y cualquier señal que intente llegar desde nuestro planeta. La Luna tiene un diámetro de más de 3.400 kilómetros. Una masa que bloquea completamente las comunicaciones de radio. Y cuando la cápsula Orión pasó detrás de ese bloque de roca y polvo de 3.400 kilómetros de diámetro, el mundo desapareció. 40 minutos. Sin contacto.
Los astronautas sabían que iba a ocurrir. Estaba en los manuales. Estaba en los protocolos. Lo habían practicado en simulaciones. Pero hay una diferencia absoluta entre saber intelectualmente que vas a estar completamente solo en el espacio durante 40 minutos y estarlo. Imagina que eres uno de esos 4 astronautas. Estás más lejos de la Tierra de lo que ningún ser humano ha estado en décadas. A más de 400.000 kilómetros. Y de repente, la última voz desde Houston desaparece. No hay estática. No hay interferencia. Simplemente silencio. Y fuera de las ventanas de la cápsula, algo que ningún ser humano había visto así antes. El lado oscuro de la Luna. Esto nos lleva directamente al segundo hallazgo inesperado. Y es uno que los científicos de la NASA todavía están procesando. Cuando la cápsula Orion completó el flyby lunar y pasó sobre el lado oculto de la Luna, la tripulación tuvo acceso visual a una parte de nuestro satélite que ningún ojo humano sin ayuda tecnológica había visto nunca de esa manera. Desde esa distancia, con esa claridad, en tiempo real, el lado oscuro de la Luna no es oscuro en el sentido de estar en sombra permanente. Es oscuro en el sentido de estar siempre oculto desde la Tierra, porque la Luna rota al mismo ritmo que orbita nuestro planeta, lo que significa que siempre nos muestra la misma cara. La otra cara, el lado lejano, solo ha sido fotografiada por sondas robóticas. Nunca vista por ojos humanos desde tan cerca y con tanta nitidez. Y lo que vieron no era lo que esperaban ver. El lado lejano de la Luna es geológicamente muy diferente a la cara que conocemos. La cara visible, la que vemos desde la Tierra en las noches de luna llena, está llena de mares lunares, las grandes llanuras oscuras formadas por antigua lava solidificada. El lado lejano tiene muchos menos de esos mares. En cambio, está dominado por cráteres. Miles de cráteres superpuestos, de todos los tamaños, creando un paisaje de una rugosidad y complejidad visual extraordinarias. Pero hay algo más. Algo que los científicos llevan décadas debatiendo y que las imágenes y datos de Artemis II están ayudando a analizar con mayor precisión. La corteza del lado lejano de la Luna es significativamente más gruesa que la del lado visible. En algunos puntos, la diferencia es de decenas de kilómetros. Y esa asimetría, esa diferencia radical entre las dos caras de nuestro satélite, es uno de los mayores misterios geológicos del sistema solar. ¿Por qué las dos caras de la Luna son tan diferentes? Hay varias hipótesis. Una de las más discutidas sugiere que en los primeros tiempos del sistema solar, la Luna pudo haber tenido una segunda luna más pequeña que colisionó con ella, depositando material en el lado lejano y creando esa asimetría. Otra hipótesis apunta a diferencias en el enfriamiento de la Luna durante su formación, con el lado cercano a la Tierra enfriándose más lentamente debido al calor residual de nuestro planeta. Ninguna de estas hipótesis está completamente confirmada. Y los datos que la tripulación de Artemis II recopiló durante el flyby, las imágenes de alta resolución, las lecturas de los instrumentos científicos a bordo de la cápsula, están siendo analizados ahora mismo por científicos que esperan que ayuden a resolver parte de ese misterio. Cuando la tripulación describió lo que vio durante esos 40 minutos de silencio sobre el lado lejano, sus palabras fueron reveladoras. Christina Koch habló de una sensación de estar mirando algo que pertenece al principio del tiempo. Un paisaje tan antiguo, tan diferente de todo lo que conocemos, que resulta difícil de procesar emocionalmente mientras lo estás viendo. Jeremy Hansen dijo que nada lo había preparado para la experiencia de ver la Luna desde esa perspectiva. Que las fotografías de las sondas robóticas no transmiten lo mismo que verlo con tus propios ojos, saber que estás ahí, que eres real, que el paisaje frente a ti también lo es. Y Reed Wiseman, el comandante, habló de algo más específico. Del silencio. No solo como ausencia de comunicación, sino como una presencia en sí misma. Una sensación de aislamiento que, según sus palabras, no generaba miedo sino una especie de claridad absoluta. Como si en ese silencio,
con 4 personas solas en el espacio profundo mirando el lado oscuro de la luna, todo lo que no importa desapareciera. Y solo quedara lo esencial. 4 personas. El espacio. Y una luna que les mostraba su cara más antigua y desconocida. Pero los hallazgos no terminaron ahí. El tercer elemento que la NASA no anticipó completamente fue el récord de distancia. Y aunque en los planes estaba superar el récord anterior, lo que ocurrió superó incluso las proyecciones más optimistas. En el punto más alejado de su trayectoria, la cápsula Orion con sus 4 tripulantes alcanzó una distancia de 406.771 kilómetros de la Tierra. 406.771 kilómetros, superando el récord anterior que pertenecía a la tripulación del Apolo 13, establecido en 1970 durante aquella misión que casi terminó en tragedia. 54 años después, el récord cambió de manos. Y hay algo profundamente significativo en el hecho de que el récord anterior perteneciera al Apolo 13, porque Apolo 13 no alcanzó esa distancia por elección. La alcanzó porque una explosión en el tanque de oxígeno los obligó a usar la gravedad lunar para hacer un giro de regreso a la Tierra sin posibilidad de alunizaje. El récord de distancia del Apolo 13 es un récord nacido del desastre, de la improvisación desesperada, del miedo real a no volver a casa. El récord de Artemis II es completamente diferente. Es un récord de elección, de planificación, de confianza en los sistemas y en la tripulación. Y esa diferencia entre los dos récords cuenta la historia de 50 años de progreso en la exploración espacial mejor que cualquier discurso. Cuando Reid Wiseman fue informado de que habían superado el récord, su respuesta fue característica de la forma en que los astronautas experimentados procesan estos momentos. No fue euforia. Fue una conciencia tranquila de lo que significaba. Una gratitud hacia todos los que hicieron posible ese momento. Y una mirada inmediata hacia adelante. Hacia lo que viene después. Porque en la mente de los astronautas los récords no son destinos. Son escalones. Y el cuarto hallazgo inesperado es el que más consecuencias tiene para el futuro. Durante la misión, los sistemas de monitoreo de la cápsula detectaron un comportamiento anómalo en el sistema de gestión de residuos de la nave. Específicamente en la línea de ventilación de orina, un componente crítico del sistema de soporte vital. La tripulación lo gestionó con los protocolos disponibles durante la misión. Y tras el regreso, la inspección postvuelo confirmó el fallo y lo documentó como corrección obligatoria antes de Artemis III. La NASA lo incluyó en su informe técnico. Lo documentó con precisión. Y los medios generales prácticamente no lo mencionaron. Pero en el contexto de los hallazgos inesperados de Artemis II, este es quizás el más revelador sobre la naturaleza de la exploración espacial. Porque demuestra algo fundamental. Que por mucho que planifiques, por muchas simulaciones que realices, por muchas veces que compruebes cada sistema en tierra, el espacio siempre encuentra la forma de mostrarte algo que no habías anticipado completamente. En este caso fue un componente de soporte vital que en las condiciones reales de la misión se comportó de forma diferente a como lo hacía en tierra. Un componente que en Artemis II fue gestionable, pero que en Artemis III, con una misión más larga y más compleja, habría podido convertirse en algo mucho más serio. El hecho de que lo encontraron ahora, en Artemis II, con tiempo y recursos para corregirlo, es exactamente el sistema funcionando como fue diseñado para funcionar. Es Artemis II cumpliendo su propósito más fundamental. Encontrar hoy lo que podría matar mañana. Y la NASA está corrigiendo ese componente. Investigando la causa raíz. Rediseñando o modificando el sistema. Y sometiéndolo al proceso de validación completo antes de que Artemis III despegue. Pero todo esto nos lleva a algo más amplio. A la pregunta que subyace a todos estos hallazgos inesperados. ¿Qué significa que el espacio siempre sorprende?
Significa que hay un límite fundamental a lo que podemos saber sobre una misión antes de vivirla. Que las simulaciones, por sofisticadas que sean, no son lo mismo que la realidad. Que hay experiencias, datos y conocimientos que solo se obtienen estando ahí, a 400.000 kilómetros de la Tierra, en silencio, mirando el lado oscuro de la Luna. Y eso tiene una implicación directa para cómo debemos entender el valor de las misiones de exploración. No es solo el destino lo que importa. No es solo llegar a la Luna o a Marte. Es lo que descubres en el camino. Lo que el viaje te enseña sobre los sistemas, sobre el espacio, sobre la experiencia humana en entornos extremos. Información que ninguna sonda robótica puede generar de la misma manera, porque la sonda robótica no puede decirte cómo se siente el silencio. No puede transmitir la experiencia de mirar el lado oscuro de la Luna sabiendo que eres uno de los 4 seres humanos más alejados de la Tierra en más de 50 años. No puede capturar el momento en que un astronauta comprende, de forma visceral y directa, que el espacio es real y vasto y completamente indiferente a su presencia. Esa información, esa experiencia, tiene un valor que no se puede cuantificar en datos técnicos, pero que es fundamental para el futuro de la exploración. Porque son los astronautas que vivieron eso en Artemis II los que van a informar los protocolos, el entrenamiento y la preparación psicológica de las tripulaciones de Artemis III y de todas las misiones que vengan después. Cuando Jeremy Hansen dice que nada lo preparó para esa experiencia, está dando información valiosa a los psicólogos y entrenadores de la NASA. Cuando Christina Koch describe la sensación de mirar el lado lejano de la Luna, está aportando datos sobre la experiencia humana en el espacio profundo que cambiarán cómo se prepara a los próximos astronautas. Cuando Ray Wiseman habla del silencio como una presencia, está describiendo algo que ahora la NASA puede incorporar en sus simulaciones de forma más realista. Cada hallazgo inesperado de Artemis II, desde el impacto del silencio hasta las imágenes del lado oscuro, desde el récord de distancia hasta el fallo técnico en el sistema de soporte vital, es una lección. Una actualización del modelo de lo que significa explorar el espacio profundo con seres humanos a bordo. Y Artemis III va a ser mejor por eso. Más segura, más preparada, con una comprensión más profunda de lo que espera a los astronautas cuando crucen al lado oscuro de la Luna, cuando el silencio entre, cuando la Tierra desaparezca detrás de 3.400 kilómetros de roca antigua. La NASA puede planificar cada segundo de una misión. Puede simular cada escenario. Puede preparar a los astronautas durante años para todo lo que pueda ocurrir. Pero el espacio siempre tiene la última palabra. Y lo que encontró la tripulación de Artemis II es la prueba de que aún nos queda mucho por descubrir. Sobre la Luna, sobre el espacio profundo, y sobre lo que somos capaces de hacer cuando nos atrevemos a ir más allá de lo conocido. 40 minutos de silencio sobre el lado oscuro de la Luna. Imágenes de un paisaje que ningún ojo humano había visto así antes. Un récord de distancia que tardó 50 años en cambiar de manos. Y un fallo técnico que en Artemis II fue manejable y que en Artemis III podría haber sido crítico. Todo eso es Artemis II. Todo eso es lo que no verás resumido en un titular. Ahora te pregunto a ti. ¿Crees que la NASA nos está contando todo lo que encontró y vivió la tripulación de Artemis II? ¿O hay experiencias y hallazgos que todavía no han salido a la luz? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque es exactamente el tipo de pregunta que no tiene una respuesta simple. Y si quieres seguir recibiendo el tipo de análisis que va más allá del titular, suscríbete. Porque hay muchas más historias como esta esperando ser contadas.